buenas tardes, doctora. Nosotros acá, buenos días. Le agradecemos muchísimo en nombre del Colegio Mexicano de Abogados Postgraduados esta oportunidad de conversar con usted en una temática tan relevante y con tanta trascendencia. Nada más voy a dar algunos datos de la doctora que, bueno, me voy a quedar corto porque en realidad la experiencia y la formación que tiene ha sido muy vasta, es prácticamente conocidísima en todo este ámbito, pero nada más destacaré algunas cosas. La doctora Nuria González Martín es doctora en Derecho Internacional Privado, ha tenido también un postdoctorado en Derecho, es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ha sido profesora en licenciatura, maestría, doctorado, también es autora de 22 libros, nada más y nada menos, 22 libros, y ha colaborado en revistas, en coautores, ha coordinado también otra serie de autorías de libros. Y una cosa que se me hace muy importante destacarlo, recibió en 2021 la medalla, el diploma Reconocimiento al Mérito Académico por 25 años de labor académica en la UNAM. 25 años que, bueno, se dice rápido, pero son 25 años. Doctora, muchísimas gracias por esta posibilidad y esta oportunidad que nos da para conversar con usted. Pues al contrario, aquí la agradecida absolutamente soy yo. Y sí es cierto, buenas tardes para mí porque estoy en Santiago de Compostela, Galicia, España, porque precisamente terminé el sábado por la noche, estuve en el 7º Congreso Internacional de Mediación, el tema que vamos a proyectar en este curso próximo. Y buenos días para México. En un par de días ya estaré en el mismo horario, pero bueno, perdón por hacerlos madrugar, pero aquí estamos dispuestísimas y encantadísimas bueno, pues de hacer una presentación como ustedes me hagan saber, eso hacemos y bueno, ya en breve nos vemos también en el curso. Muchísimas gracias. Pues entremos en materia, doctora, si le parece bien. Una de las inquietudes que tenemos nosotros es ¿por qué hablamos de las habilidades para la vida y los medios alternos? Y si esta cosa es muy importante y a nosotros sí nos gustaría que nos diera un poco el referente. Sí, bueno, pues yo realmente estoy muy emocionada, realmente estoy muy feliz porque plantear un curso con este título tan singular, Habilidades para la vida y solución de conflictos, donde la mediación, por supuesto, toma un carácter protagónico, para mí ha sido todo un descubrimiento, lo he implementado durante la pandemia fundamentalmente y bueno, ahora vamos a seguir proyectando. Porque bajo este título general, como acabo de decir, de Habilidades para la vida y solución de conflictos, bueno, lo que les quiero hablar es de eso, de las habilidades para la vida inmersas, como no puede ser de otra manera, en el quehacer personal y sobre todo en el quehacer de las mediadoras y de los mediadores. Yo soy jurista de hueso colorado, formada en leyes, como acaba de hacernos el favor de explicitar en mi presentación. Y bueno, como jurista, pues cuesta trabajo a veces salirse del marco. Y en mediación, con sus características tan peculiares que tiene, al ser tan flexible, al ser tan creativa, pues no es la excepción y nos podemos salir de ese marco, ¿no? Entonces, cuando yo introduzco el tema de las habilidades para la vida, lo hago con conciencia y no es algo que yo haya inventado, es algo que desde la Organización Mundial de la Salud, de la OMC, desde una famosísima Carta de Ottawa de 1986, bueno, pues nos invita a proyectar estas habilidades para la vida. Y más o menos la Organización Mundial de la Salud expresa que en el desarrollo de las aptitudes con P personales, bueno, la promoción de la salud obviamente favorece siempre el desarrollo personal y social, siempre y cuando proporcionen información, proporcionen una educación sanitaria y perfeccionen las actitudes indispensables para la vida. Entonces, yo me agarro, y como yo, tantos profesionales de la misma materia, nos agarramos de esta manera de enseñar recursos para mediar, recursos para solucionar las diferencias, los conflictos. Entonces, de este modo se incrementan opiniones o opciones disponibles para que la población ejerza un mayor control sobre su propia salud y sobre el medio ambiente y para que opte por todo lo que propicie la salud.
Y pues bueno, pues esto es básico en apariencia, pero fundamental precisamente para el desarrollo inmersos en una sociedad, ¿no? Pues bueno, podría agregar, si me lo permiten, en un Sí, claro, segundo, que claro. sí, que gracias, que hay muchas maneras de clasificar cuáles son las habilidades para la vida, pero también ciñéndonos a la dirección que nos da la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, bueno, pues ha logrado a través de un decálogo, porque son 10, digamos, ejercicios principales o principios principales, ¿no? Ha logrado un reconocimiento muy amplio, porque precisamente concuerda con los requisitos fundamentales de la mediación, es bastante flexible y tiene una aplicación universal, que eso es fundamental, ¿no? Es una especie, como les digo, de decálogo con una flexibilidad absoluta y sobre todo con una aplicabilidad que no se reduce a nuestro ámbito mexicano, sino que según el constructo también cultural se puede proyectar de una manera muy básica, sencilla y muy resolutiva. En este decálogo, por supuesto que siempre se empieza por el autoconocimiento, por supuesto por el tema de la empatía, la comunicación asertiva, la toma de decisiones, también el tema de las relaciones interpersonales, manejo de conflicto, siempre con el pensamiento creativo, el pensamiento, por supuesto, también crítico y, en definitiva, manejo de tensiones, estrés, emociones, sentimientos. Entonces, todo esto nos da la pauta para que nosotros podamos, como juristas, hacer trabajos multi, inter y transdisciplinares para proyectar habilidades para la vida en una formación y proyectarlas al tema de la solución pacífica de controversia o la solución adecuada de controversias. Entonces, bueno, en el curso vamos a hablar de todo esto en extenso. Muchísimas gracias. Al contrario. Me parece, no sé si estoy bien en la apreciación, que esta idea de habilidades para la vida trasciende mucho la aplicación a veces particular en el tratamiento de la mediación. Y es como digamos que es como una capacidad o una habilidad básica de todo ser humano. Y que eso evitaría muchas situaciones de conflicto en donde las partes puedan entrar en una serie de violencias y no lleguen a acuerdos que permitan una solución pacífica y que se eviten todo este tipo de cosas. Entonces me llama la atención que tenga esta aplicación tan generalizada como ya un patrimonio más bien del trato humano, más que específicamente de las cosas de mediación. ¿Sí es Así la es. apreciación por eso? Por supuesto, porque de lo que yo realmente estoy hablando o los que, pero digamos los que estamos realmente casados con esta idea, es que tiene que haber un balance entre lo cognitivo y lo emocional. Igual que tiene que haber siempre un balance entre el coeficiente intelectual y la inteligencia emocional. Entonces, es algo básico que lo decimos, pero no lo proyectamos, y sobre todo en sociedades tan individualistas como la actual, como la que nos está tocando vivir más que nunca, pues se padecen las vicisitudes de tener profesionales con una alta preparación intelectual, pero también con una bajísima capacidad de socializar en los niveles más básicos, ¿no? Entonces, bueno, todas estas habilidades deben de estar inmersas en una buena capacitación, habilidades para la competencia de las mejores o mejores mediadores, mediadoras, que somos al final del cuento todos nosotros. Yo les suelo decir a mis alumnos que si en mi clase de habilidades y métodos alternos o apropiados de solución de conflictos no encuentran un modo de vida que quieran proyectarlo como una profesión, al menos si realmente no quieren por ahí, que sería fantástico porque hay un nicho de trabajo importante, si lo que adquieren con mis cursos o mis clases es un estilo de vida, una manera de volverse, digamos, a reconvertir, volviéndonos mejores comunicadores con nuestras parejas, nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, pues ya fue un ganar-ganar, como decimos en mediación, ¿no? Es decir, que es algo básico en apariencia, que lo sabemos y no lo proyectamos, pero que hay que aprenderlo, hay que aprenderlo. Doctor, abusando un poquito de esta atención en esta temática, ¿usted tiene un estado del arte
más o menos de cómo ha sido el desarrollo de las habilidades para la vida en los mediadores, un poco como el diagnóstico, digamos, en los que se encuentra ahorita eh, la, el grupo de mediadores que actualmente realizan su labor y que han llevado estas habilidades para la vida a su mayor expresión o una falta que requieren mayor esfuerzo, mayor preparación. ¿Cómo ve este panorama de los mediadores en México? Bueno, precisamente porque ese estado del arte que me está pidiendo que yo me reafirme o me decante, eso es lo que me preocupa. Tenemos muy buenos mediadores y mediadoras, sin lugar a dudas, porque tenemos los mejores capacitadores y tenemos, digamos, el organigrama realmente bien perfilado. Sabemos que hay herramientas fundamentales para la mediación. Todos sabemos que los mediadores, la definición más sencilla y más apegada, digamos, a lo que es realmente la mediación es que somos facilitadores de la comunicación. Y entonces, bueno, estamos bien formados para tener una buena escucha activa, para tener un correcto lenguaje corporal. Y bueno, hay muchas herramientas y muchas técnicas que los mediadores debemos usar para hacer un buen proceso de mediación y para poder ayudar a que las partes, los mediados, consigan un acuerdo por ellos mismos. Pero nos está faltando algo fundamental y que pareciera que es propio de otras profesiones, como de los psicólogos, por ejemplo, ¿no? Nos hace falta tener habilidades y en esas habilidades, en ese decálogo que yo les nombré, bueno, el autoconocimiento, la empatía y demás, hay algo más que no está en ese decálogo. Implícitamente está, pero no, digamos, específicamente, que es el tema de la compasión. Y ser compasivo es fundamental, igual que el autoconocimiento. Si yo como mediadora aprendo estas técnicas y yo me autoconozco y yo tengo, digamos, bien perfilada como si yo puedo hacer una mejor labor. Entonces, bueno, hay herramientas que parecieran que no tienen que ser usadas en apariencia para la mediación, pero que son realmente fundamentales, ¿no? Fundamentales. Entonces, la compasión, que es simple y llanamente es ser agradecidos, por ejemplo, es una de las expresiones que caracterizan la compasión. Bueno, pues es algo que se proyecta como una capacidad formativa para los mediadores y que todavía en México lo estamos dudando. Pero bueno, es lo que suele ocurrir cuando uno viene con una investigación, una teoría un poco más novedosa y siempre, ¿verdad? Movemos el tapete y tenemos nuestras reticencias, pero bueno, entre vosotros y yo, que creemos en esto que vamos a proyectar, bueno, pues vamos a seguir picando piedras y buscando la manera de introducir de manera seria y coincidente, pues herramientas como esta, ¿no? Ya que toca la compasión, pasemos mejor a esa pregunta, que se me hace interesante, porque el contexto de la compasión tiene a veces como un airecito como religioso, el término de la compasión. Y cuando se incluye aquí en habilidades para la vida, creo que tiene una expresión más operativa, más emocional. Entonces, ¿qué fomenta esta idea de compasión, doctora? Bueno, pues así hablo de pronto es muy complejo, no es fácil, pero le puedo comentar varias cosas, digamos, como preámbulo. En lo personal, bueno, por una circunstancia familiar X, eh, tuve que pasar un par de años sabáticos y varias licencias con goce de sueldo en la Universidad de Stanford University, California, y, y aprendí mucho. Aprendí ahí, bueno, en Palo Alto, que es donde está radicada la Universidad de Stanford, aprendí otra herramienta más que me parece importante para la mediación, que es la terapia breve, y bueno, llamada Escuela de Palo Alto, por cierto, ¿no? Y hice, entre otras cosas, algo que se llama Compassion Cultivation Training, eh, que es lo que yo de alguna manera siempre le digo a mis alumnos que, bueno, el efecto mariposa no vino aquí a caer. Y bueno, hice por supuesto también comunicación positiva y en lo personal crecí mucho. Entonces, lo que yo vengo a proyectar con este curso y a raíz de la pregunta que me acaba de decir, es a compartirle, por supuesto, todos los conocimientos que pude adquirir ahí
Y bueno, pues ahora a ustedes, a los que están interesados en esta materia, les toca lo que se llama el famoso efecto mariposa, el butterfly effect, ¿no? Y bueno, esa expresión, por si alguno nunca la ha escuchado, bueno, que es la típica frase que se dice que el aleteo de una mariposa en Singapur puede causar un tornado en Florida. Eso quiere decir que, bueno, el hecho de que yo circunstancialmente me haya movido a otro contexto y con la inquietud siempre de introducir compasión y este tipo, digamos, de herramientas en mis clases de mediación, bueno, pues usemos este efecto butterfly, ¿no? Butterfly effect, efecto mariposa, y volvamos obviamente a crear este ambiente, digamos diferente para que se pueda incursionar o se pueda introducir en nuestras vidas personales y laborales. Porque la compasión, como les digo, es un concepto complejo, pero la traducción se puede traducir, como decía antes, con la gratitud. La gratitud es uno de los pilares fundamentales de la compasión, pero recuerden que la compasión también es un tema contagioso. Yo siempre digo que una sonrisa es contagioso, ser amable es contagioso, ser agradecido como base fundamental de la compasión es contagioso, ser generoso es contagioso, es decir, todo lo bueno, los elogios son contagiosos, ¿no? Y nos da la posibilidad de esparcirlo. Es decir, eh, la compasión lo que fomenta, y así lo expresa algunas de mis profesores que he tenido, digamos, en Stanford University, fomenta o hacen aseveraciones y, tan importantes como, bueno, que la felicidad no viene de fuera, sino que la felicidad hay que buscarla dentro de nosotros mismos, no hay que esperar que el otro que está delante de nosotros nos haga felices, sino que la tenemos que buscar dentro de nosotros, ¿no? Recuerden que cuando nos nutrimos por dentro somos siempre recompensados, cuando te importa el otro eres recompensado y bueno, pues siempre estamos motivados por ese cuidado que debemos de tener eh, hacia el otro también, ¿no? Y científicamente está comprobado, yo he tenido profesores que son neurólogos y científicamente está comprobado que cuando cultivas compasión hacia el otro, despliegas gratitud y cuando estás agradecido, digamos, con el universo, con la vida, pues obviamente tiene una serie, digamos, de connotaciones muy positivas. De hecho, la gratitud tiene efectos positivos fisiológicos y la vida se te alarga. Eso desde el campo de la neurología, desde el campo, digamos, de, como acaba de decir de manera mística, uno de mis grandes profesores fue Jinpa, un gran autor de la compasión. Y Jinpa es el principal traductor del Dalai Lama. Entonces mis clases se compaginan precisamente con los conocimientos de los budistas. Tenemos el privilegio de poder estar presente, aunque sea en línea, en el cumpleaños en julio del Dalai Lama y practicar compasión. Es decir, es complejo, al mismo tiempo muy sencillo, pero tiene esa connotación, como acaba de decir, mística, ¿no? Yo no la diría religiosa, quizás no, porque no le podemos poner ni siquiera, digamos, una religión en sí, pero sí tiene esta cuestión también mística. Y no es que vayamos toda la santidad después de tener una clase de compasión y habilidades para la vida, pero sí es cierto que nos enseña eso, a autoconocernos, a ser autoagradecidos y a implementar algo que yo siempre digo como una parte toral. En inglés siempre se suele decir, you like me, deserve be happy. Eso quiere decir que tú como yo, o sea, voy a entender que tú como yo merezco ser feliz. Y a partir de ahí, a esta persona con la que tengo un conflicto, la voy a visualizar de otra manera, porque ella, esa persona como yo, merecemos ser felices. Y empezamos con el tema de la compasión, con la gratitud, con todas estas cuestiones que vengo perfilando. Y va conectado directamente con la mediación. Un buen mediador, bien formado, con todas las técnicas posibles, habidas y por haber, en donde se introduce la compasión, es una persona que va a poder ayudar a hacer un proceso, obviamente mucho más resolutivo, va a ayudar a hacer un proceso mucho más eficiente. Esa es mi idea primigenia y que lo pongo por escrito y que lo firmo de manera incondicional. Eh, previo a
a un concepto que también ha manejado, que es el concepto de perdón. El concepto de perdón aparece, ahorita me estaba acordando con lo que mencionaba de la compasión, como si la compasión fuera un estado de gratitud personal y se toma conciencia de la otra persona, de la situación en la que está pasando, y parece que es como la puerta al perdón con todas sus consecuencias de paz, con todas sus consecuencias de armonía. Sí se entendería previo al perdón la compasión, o el perdón es todavía un proceso de perfilación más completo en la conciencia, en la valoración de la vida, de la persona, de lo que sucede, etcétera, de la misma felicidad. ¿Qué posición tiene el perdón en esta relación con la compasión? Pues yo siempre está vinculado, por supuesto, pero lo pondría, digamos, en un estadio diferente. El perdón es un tema estrella, que por sí solo es obviamente otra cuestión que hay que analizar con sumo cuidado, más instaurado en la justicia restaurativa entre víctima y victimario, pero es un tema complejísimo. Ahí yo, por ejemplo, de refilón en las habilidades para la vida, en la solución de conflictos, y en donde la puedo perfilar más bien para temas familiares, civiles, mercantiles, no tanto como para justicia restaurativa, ¿no? Pero es fundamental, sí va hilado, por supuesto que va hilado, pero por sí solo el perdón tiene una serie de connotaciones también incluso mucho más amplias, que por sí solo es un tema para ponerlo, digamos, en la práctica. Porque bueno, pues el perdón de manera sencilla, yo perdón que use tanto esta palabra, pero yo sostengo que las cuestiones más sencillas son las que de repente funcionan mejor. El perdón cuando de alguna manera lo queremos proyectar y lo queremos poner en la mesa, ¿no? De una justicia restaurativa o de una mediación X que la pudiera, digamos, necesitar, yo siempre lo catalogo como que, bueno, el perdón en principio nos beneficia a nosotros, ¿no? Si nosotros somos capaces de perdonar, ya va, digamos, en nuestro favor hacia nuestra persona. Si no conseguimos que la otra persona reciba ese perdón y lo acepte, pues ya no podemos hacer algo, no podemos imponer, ¿no? Pero el perdón tiene tantas connotaciones a su vez tan positivas, ¿no? Que el hecho de pedir el perdón ya está haciendo, digamos, una labor enriquecedora para la propia persona. Es difícil poner en la mesa de una mediación que no sea restaurativa el tema del perdón, pero yo soy de las que también dice que precisamente por ser la mediación tan flexible y creativa, a veces me puedo pasar 2 rayas de lo que es una mediación pura y dura, pero a mí lo personal no me importa y lo proligo porque si realmente el pasarme 1 o 2 rayas, ya, hablando de manera llana, la mediación, si yo consigo con eso, con ese traspaso un poquito más allá y abusando de que es un proceso flexible, creativo y demás, si ayudo a que las partes puedan conseguir su propio acuerdo por ellas mismas, bueno, pues ya logré el fin fundamental, ¿no? De que invocan estos medios adecuados o alternativos de solución de conflicto. Entonces, es el temazo más para este rubro que, como les digo, que para la mediación a grosso modo, pero está ahí más que presente y más que necesario, por supuesto. Ujú. En este proceso que estamos conversando, la parte de la formación personal del abogado, la parte de la formación personal de todos y cada uno de los individuos de la sociedad, tiene que ver un tanto con esta idea de qué tanto nos conocemos, Claro. y la otra es qué tanto nos ayudan a conocernos. Esto va relacionado con esta última pregunta que quisiera hacerle porque me parece que es básica. ¿Cómo podemos nosotros iniciar este proceso en donde las personas se empiecen a dar cuenta del potencial que tienen o de las oportunidades que tienen para rectificar? El desarrollo de habilidades para la vida no es un proceso que se da por sí mismo, sino que requiere todo un trabajo, todo, ahorita que mencionaba incluso la terapia breve, parece ser como es un proceso de autoconocimiento, un poco espejeo también de otras personas.
Pero cuando uno lo piensa en términos de formación, de capacitación, como mencionaba al inicio, ¿cómo hacerle? ¿Qué tipo de acciones podríamos iniciar, desarrollar con el personal que se tiene, por ejemplo, en el colegio, que ya son personal formado, que tienen mucha experiencia en el campo, pero que no dudo que sí sea un arma muy importante las habilidades para la vida, y sobre todo los muchachos que están empezando a estudiar, es decir, aquellos que empiezan toda esa formación de abogacía. ¿Cómo hacerlo? Claro, pues no es fácil. Por eso yo al inicio de esta participación les comentaba, bueno, yo me considero una abogada, una jurista de hueso colorado en el sentido de que soy netamente formada en leyes, con un par de doctorados, un postdoc, o sea, en definitiva, bueno, yo fui formada para ser jurista, para dirimir controversias, pero desde el litigio. Entonces, el reto que tenemos, el desafío que tenemos todos los abogados y no abogados, o sea, pero fundamentalmente los abogados, porque lo quiero contextualizar por el ámbito en el que vamos a tener nuestros estudiantes, es que hay que cambiar de clichés. Así en apariencia, qué fácil. Bueno, sí, cambiemos de cliché. Cambiar de cliché no es fácil. Igual que no es fácil quitarse la cachucha, ¿verdad? De mediador, ponérsela de jurista. Es decir, eso no es fácil, sobre todo cuando estamos formados de una manera muy clásica, ¿no? En que somos abogados que tenemos que ir al litigio y tenemos que ser controversiales. Bueno, pues yo, de hecho, he preparado una serie de PowerPoint para este curso en el que les pongo de manera, una vez muy descriptiva, ejemplos como decir, venga, propongo que cambiemos de cliché. Imaginen que yo tengo un problema de sobrepeso y yo estoy viendo la televisión a altas horas de la madrugada donde hay muchos anuncios donde me está diciendo, oiga, compre este, no sé, dominatoris, ¿no? Que le servirá, digamos, a bajar de peso. O compre estos zapatillas, ¿no? De deportes que por tan solo 9 pagos por 225 pesos adelgace a cada paso. Entonces digo yo, qué bien. Pues mira, el problema de sobrepeso que yo tengo ya la voy a solucionar porque pues estas dos cuestiones, o bien me compro las dominatorias o bien me compro las zapatillas y bueno, de alguna manera, tanto uno como otro me va, digamos, a privilegiar y me va a ayudar a poder, digamos, adelgazar. Bueno, pues aquí el cambiar de cliché está en lo siguiente. Si yo opto por tener las zapatillas y por tan solo 9 pagos, por 225 pesos adelgazo a cada paso, si yo hago esto, es de alguna manera como delegar en el abogado. Yo tengo un conflicto, yo tengo un problema y yo delego al abogado o yo delego en las zapatillas, por decirlo, perdón, otra vez, muy llanamente. Entonces yo, el cambio de cliché es, número uno, por supuesto que esto, las dominatorias o estas zapatillas, tiene otra acción alternativa de solución a mi problema, que es ir al gimnasio o es ir a abrir menos la boca o quitarme de ciertos, digamos, alimentos. Es decir, que lo que se propone y este cambio de cliché es precisamente que no deleguemos la resolución de nuestras diferencias y conflictos, no solamente en el abogado, sino que asuma la responsabilidad de solucionar digamos, mi diferencia, mi conflicto de manera personal. Por supuesto que hay muchos ejemplos. Imagínense un conflicto con el vecino que toca el piano a horas intempestivas. Nosotros de manera rápida decimos, hay que actuar, tengo varias opciones. Uno, puedo actuar de manera rápida y violenta como un constructo cultural, ¿no? Para esta gestión del conflicto, ¿no? O puedo tener otra opción, puedo ir a denunciarlo. Mi conflicto no se va a acabar, sino que crece y ya nunca más va a ser igual, pero aunque ganes, pero tengo esta otra opción, o sea, tengo una manera violenta directamente, me confronto física o verbalmente con mi vecino, o voy a denunciarlo, ¿no? O tengo otra opción, que es intentar hablar de la solución, es decir, negociar, y eso es lo que se hace de manera pacífica. Entonces, bueno, todos estos desafíos son necesarios, y entonces, bueno, un jurista puede ser abogado cuando el asunto lo requiera, o puede ser mediador cuando el asunto lo requiera.
Hay muchas, podemos poner una balanza entre las bondades que tiene la litigiosidad y la solución pacífica de controversia. Y obviamente no todo es mediable. Ojalá fuera todo mediable. No todo es mediable, pero en esa balanza y en ese cambio de cliché, pues yo lo que procuro es dar un abanico de posibilidades a las personas que están formadas, en este caso, en leyes, de decir, bueno, ustedes pueden decirle a sus clientes que pueden solucionar sus diferencias de esta manera o de esta otra, que tiene ventajas, desventajas, todo tiene ventajas, pero la balanza se inclina definitivamente siempre a favor de la comunicación y de la solución adecuada o pacífica de conflictos. Porque si hablamos de una relación comercial, pues no quiero perder a mi cliente. Me gustaría que volviéramos a poder, digamos, hacer transacciones económicas, comerciales. Si es un tema de familia, todavía con más razón. Yo puedo tener muchos ex esposos, muchas, pero nunca debo de tener ex hijos o ex hijas. No existe esa figura. Entonces, obviamente, dirimir diferencias familiares a través de la mediación va a redituar en que la comunicación debe de permanecer más allá de la ruptura de la pareja, sobre todo cuando tengo hijos. Y bueno, y hay una familia también extensa, es decir, la veamos por donde la veamos, ¿no? Está dispuesta, digamos, a dar pasos, digamos, de gigante. Y eso es lo que tenemos que tener en nuestras aulas de derecho, poner un abanico donde todos podamos estar formados para litigar cuando haya que litigar, si es necesario, o para mediar cuando haya que litigar. Entonces, esa es mi idea, que no es, incluso a veces son complementarios, a veces tengo que empezar un litigio y luego acuerdo, ¿no? Acuerdo una pensión, acuerdo alimentos, acuerdo visitas, viajes, es decir, o sea, son incluso complementarias, ni son antagónicas y tenemos que estar preparados para ofrecer a nuestro cliente lo que más les va a favorecer a ellos. Y siempre pensando que no solamente el cliente es la persona que nos vino a pedir un consejo jurídico. Detrás del cliente hay más personas y tenemos que tener mucho cuidado. Yo decía que somos una sociedad individualista, pero también somos una sociedad que de alguna manera estamos conectados, somos como, no sé, eslabones conectados y quizás lo que le repercute a uno, quizás no me repercute a mí directamente hoy, pero me puede repercutir indirectamente mañana. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Con nuestros alumnos es lo más preciado que tenemos, lo más frágil que tenemos y tenemos que ser muy responsables los profesores de enseñarles materias completas y enseñarles materias que por supuesto les den un abanico más. Entonces esa es mi tirada, como dicen llanamente los jóvenes, ¿no? Esa es mi tirada, formar de manera seria, coincidente, con materias que a veces nos hacen ruido, porque hablar de compasión pues es hablar de muchas cosas y cosas científicamente comprobadas y a eso le tenemos que abogar también en México. Entonces, para mí es un placer, una oportunidad que vosotros me deis la oportunidad de seguir obviamente proyectando desde la investigación como investigadora que soy, ¿no? desde el estudio, desde lo que puedo publicar y desde lo que comulgo con la teoría y la práctica, porque yo soy mediadora privada certificada y soy mediadora familiar internacional. Es decir, este tema también lo tenemos que siempre aterrizar y comprobar que las bases teóricas están obviamente conformadas por una base también práctica. Pues eso es lo que yo quiero ofrecer y insisto, agradecida de que me den la oportunidad porque seguimos, digamos, abonando para proyectar una bandera que enarbolamos y que abanderamos con mucho tesón y con mucha alegría, por supuesto. Sí, claro, claro, doctora. Creo que va a haber una buena recepción y además vamos a enfrentar excelentes retos, que eso es una cosa importante porque no es tan simple el cambio. Y vale la pena, vale la pena. Creo que desde aquí hay que invitar a todos los compañeros del colegio a enfrentar este tipo de cambio de esquemas, de cambio de mentalidad y sobre todo de cambio de hacer una vida diferente. Pues, doctora, le agradecemos muchísimo estos pequeños minutos y creo que esto nada más es un preámbulo de todo lo que vamos a encontrar cuando usted nos esté impartiendo el curso. Le agradezco de antemano y de veras
muy bienvenida, me da mucho gusto conocerla y esperamos que Igualmente. esta cosa sea repercusión y sea efecto mariposa y efecto de todos los efectos, que tengamos la oportunidad de cambiar muchas cosas. Así es un, pues es una ilusión y cuando las cosas se hacen con ilusión, con entusiasmo y con compromiso y seriedad, bueno, pues todo tiene siempre un buen final y es lo que yo espero proyectar ahí con el equipo. Somos un equipo, pues hay que remar todo el mundo para el mismo lugar, en el mismo sentido. Muchas, muchas gracias. Al contrario, cuente con nosotros para esa remadera. Ahí estamos. Muchas gracias y muy buenas tardes. Igualmente, buenas tardes, Hasta buenos luego, días para doctora. vosotros. Chao.